Hablemos de la historia, pero una que se evita hablar por la incomodidad que genera a la sociedad, sobre todo estadounidense. Es una total contradicción y envuelve a su vez el folclore oscuro, un tema que lo han convertido en tabú y hablarlo en ocasiones sería ilegal. Se contaba una leyenda, una terrible historia, una época donde lo sobrenatural era parte de la vida. Se decía que una criatura del bosque descrita como un vampiro se aprovechaba de los viajeros y pobladores que deambulaban de noche, usando sus garras en forma de gancho para capturar a las víctimas desafortunadas y arrastrarlas a los árboles, donde se les drenaría la sangre, un arquetipo aterrador que se adapta muy bien a los horrores del Nuevo Mundo. A medida que se establecieron las redes de esclavitud a lo largo de la costa occidental de África del siglo XVI, los rumores se extendieron entre las aldeas y se cuestionaban sobre la naturaleza de los extraños hombres blancos que vinieron de tierras lejanas. Muchos llegaron a creer que eran caníbales, que poseían poderes de brujería. Dadas las crueldades inhumanas y la tecnología avanzada de los esclavistas europeos, estos temores tenían buenos fundamentos, pero la realidad era más aterradora y cruel de lo que ellos imaginaban. Te hablan de la cripta. Conocidos con 3 sobrenombres: The Night Doctors, a veces llamados Night Riders o Clan Doctors. En español podríamos llamarlos los Doctores Nocturnos. Provienen de la historia afroamericana, predominantemente en los estados de Georgia y Alabama. Los amos de esclavos inventaban muchas historias para mantener a las personas con miedo de escapar, aunque algunas de ellas pasaron de la ficción a la realidad. Los médicos nocturnos eran figuras aterradoras, y la historia que los rodea tiene sus raíces en una tradición popular estadounidense única. Una tradición moldeada por el legado de la violencia racial y la subyugación del pasado que desafortunadamente no es tan lejano. Esta historia en particular habla de médicos que aparecían por las noches, secuestrando a trabajadores afroamericanos para realizar experimentos con ellos. Los médicos nocturnos acechaban por las calles alrededor de las escuelas de medicina, los hospitales, las casas pobres y las estaciones de tren en busca de víctimas para secuestrar con fines de investigación. La vulnerabilidad social de los afroamericanos los convirtió en un objetivo preferido, enredando la creencia del médico nocturno con la cultura del terror racial que existía en ese momento, y trasladaban todo esto a las instalaciones médicas. Estas historias empezaron a suceder con médicos blancos que victimizaban a las comunidades negras, y la raíz de estas historias son verdaderamente horribles. A principios del siglo XIX, el robo de tumbas para proporcionar cadáveres a los estudiantes de medicina fue un gran problema, y los afroamericanos no tenían poder ni voto para proteger a sus muertos. Además, los médicos y los estudiantes de medicina estaban realizando cirugías a miembros vivos de la comunidad afroamericana. Los hospitales de enseñanza del sur solo realizarían técnicas quirúrgicas en vivo para estudiantes de medicina en pacientes afroamericanos. En 1932, el Servicio de Salud Pública de Alabama lanzó un estudio de sífilis y llevaron a 600 hombres de la comunidad negra. 399 de ellos ya tenían sífilis y 201 no. A estos hombres se les dio un seguro de alimentos y entierro, y se les prometió atención médica gratuita, pero realmente no existía tal financiación para el estudio, y mucho menos la ayuda prometida. Los investigadores querían estudiar la progresión de la enfermedad, así que siguieron adelante y dijeron a los pacientes que estaban siendo tratados por tener sangre mala. Nunca les dijeron que tenían sífilis o que el tratamiento estándar era la penicilina, que por obvias razones no les dieron. Como se sabe, la violencia y la intimidación eran prácticas comunes. Los científicos tomaron la terrible decisión de dejar avanzar la enfermedad en ellos y ocultarles la información sobre su condición. No conformes con eso, los inyectaban con agujas llenas de misteriosas toxinas mortales,
Después de algunas atrocidades como estas, llevarían los cuerpos de vuelta al Hospital de Caridad o al Hospital Johns Hopkins para que los estudiantes médicos los diseccionaran. Durante un largo tiempo, utilizaban una versión menos trágica para infundir miedo y obediencia en las comunidades afroamericanas. Los médicos nocturnos te atraparán, decían. Era un medio de control social que combinaba elementos del folclore y la experiencia histórica, una táctica de miedo utilizada en varias ocasiones por los amos de esclavos y los vigilantes blancos. Hay una serie de variaciones dependiendo de la región en las historias de estos practicantes del horror. La versión estándar comienza con una persona desprevenida que viaja sola después del anochecer. De las sombras emerge un grupo de figuras espantosas. Sus rostros estaban ocultos por máscaras aterradoras. Para la víctima desprevenida y en esa época, les parecía ver un fantasma, brujas, demonios o monstruos desfigurados. Algunos usaban batas de laboratorio. Los abordaban sin previo aviso. A los segundos perdían la conciencia como resultado de un ataque con una aguja hipodérmica o un trapo empapado de cloroformo. A partir de aquí se desarrolla el verdadero horror. La víctima era transportada en un vagón parecido a un coche fúnebre, arrastrado por caballos equipados con almohadillas de goma para amortiguar los sonidos de su movimiento y no causar sospechas entre los pobladores. Eran llevados a un laboratorio en un sótano con poca luz, donde los observadores sin rostro se reúnen alrededor de una mesa de operaciones para presenciar actos indescriptibles de experimentación humana, disección y extracción de sangre. Imagina por un momento despertar en un lugar terrorífico, extraño y con personas enmascaradas, después de una muerte prolongada, resultado de las maquiavélicas torturas. Conservaban sus restos mutilados y los mantenían como trofeos macabros, o se eliminaban como residuos médicos comunes. Estas sí son verdaderas historias de terror. Esta era una época oscura en la que los hospitales clandestinos realizaban procedimientos experimentales arriesgados contra esclavos con total impunidad. Los cementerios eran saqueados de forma rutinaria como parte del comercio ilícito de cadáveres, y las patrullas nocturnas utilizaron la violencia y la guerra psicológica para defender el orden racial blanca en todo el campo del sur. Aterrador, ¿verdad? El apogeo del médico nocturno tuvo lugar durante la Gran Migración, que llevó a miles de afroamericanos a centros urbanos de todo el país en busca de oportunidades económicas, o en muchos casos para escapar de la creciente ola de vigilancia blanca bajo Jim Crow. Frente a la ruina financiera, los propietarios de plantaciones hicieron todo lo que estaba a su alcance para contener el éxodo masivo y retener la oferta de mano de obra barata para trabajar en sus campos, pero a menudo la guerra psicológica demostró ser más efectiva a largo plazo. Se rumoraba que las ciudades eran los cotos de caza para los médicos nocturnos, y se advirtió a los negros rurales que las evitaran a toda costa. Con el tiempo, estas creencias entraron en la tradición oral de muchas comunidades afroamericanas, cuando a los niños se les contaba lo que les esperaba en las sombras si se alejaban después del anochecer. Para aquellos que sobrevivieron al viaje transatlántico, la vida de esclavitud que les esperaba en el Nuevo Mundo fue literalmente un infierno en la tierra. El trabajo era agotador, las condiciones de vida eran pobres y los castigos podían ser severos. Los latigazos públicos o una sentencia de muerte por ahorcamiento fueron el medio estándar por el cual se mantuvo el orden en las plantaciones. Sin embargo, la disciplina a menudo se presentaba en formas más depravadas, como la sodomía y la castración, la extracción de los ojos, la amputación y, en casos extremos, la quema en la hoguera. Pero incluso en la oscuridad más densa, la chispa de la esperanza persistía, en susurros clandestinos y en sus miradas furtivas. Los esclavos tejían planes de libertad, hilando sueños de un futuro donde las cadenas serían solo un recuerdo lejano. Y así, en la noche, cuando el mundo dormía, las estrellas tejían su manto de luz en el cielo. Comenzaban las conspiraciones, los susurros de rebelión contra un destino impuesto por la fuerza bruta.
En la era de la esclavitud, cada día era una batalla por la humanidad. Cada paso hacia la libertad un acto de valentía y resistencia contra un sistema que buscaba sofocar el espíritu humano. Pero a pesar de todo, en los corazones de aquellos que fueron esclavizados, ardió siempre la llama de la esperanza, una llama que ningún amo podía extinguir. En los años siguientes, el eco de la emancipación resonó a lo largo y ancho del país, marcando el comienzo de una nueva era de igualdad de oportunidad para todos los que habían sido esclavizados, aunque las cicatrices del pasado siguen latentes. ¿Qué te parece? Estas sí son verdaderas historias de terror. Gracias, espero que te haya gustado. Esto fue La Cripta de Abrael.